Bien, buenas tardes, profesor, compañeros. En esta ocasión, mi grupo conformado por la doctora Hernández, el doctor Castillo y mi persona, Naomi Otero, tenemos el agrado de conversarles o de hablarles acerca del sistema digestivo. Bien, ¿qué es el sistema digestivo y de qué se encarga? Este aparato o este sistema es un conjunto de órganos que está encargado del proceso de transformación de los alimentos que son ingeridos para luego su absorción y su utilización en el cuerpo. La función básica, es decir, de lo que se encarga el sistema digestivo, es de dar respuesta a las demandas alimentarias y para ello él desmenuza o desintegra y por ende también traslada los alimentos que estos luego se pondrán en contacto con aquellas secreciones enzimáticas que se reducen a lo que son formas químicas apropiadas para que a través de la sangre pues lleguen a los diferentes tejidos todo lo que son los nutrientes y por ende a todos los órganos del cuerpo, todos los nutrientes que son necesarios y que luego de ello también pues los excedentes van a ser excretados por las heces. Cada órgano del sistema digestivo cumple una función súper específica. Estos son la boca o la cavidad bucal, que fue de lo que hablaron la doctora Rojas, el doctor González creo que es, y la doctora Espinosa en la clase pasada, que está comprendida lo que eran las lenguas, los corpúsculos gustativos, las glándulas salivales, etc. Luego está el tubo digestivo, que el tubo digestivo tiene órganos anexos, como lo podemos ver en las diapositivas, que es el esófago, el estómago, el intestino delgado y grueso, y por último el conducto anal o el recto. Y luego están lo que son las glándulas anexas al tubo digestivo, del cual se estará hablando en las posteriores charlas, que son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Los alimentos que son incorporados por la boca, la cavidad bucal, una vez masticados y deglutidos, estos son propulsados a través de los distintos órganos del tubo digestivo. Estos órganos están separados por distintas válvulas, que son válvulas musculares, o esfínteres que controlan lo que es el paso de la masa alimenticia en un solo sentido. Dado que el sistema digestivo está en contacto permanentemente con sustancias que son extrañas al organismo, ya que los alimentos pues no son propios del organismo, en toda su extensión se va a encontrar mucho tejido linfático, denominado tejido linfático asociado a mucosas, y este es como el componente principal del sistema inmunológico, porque este va a permitir al organismo combatir lo que son las infecciones por agentes externos. Como bien dijo mi compañero, el doctor Hu, en una charla anterior, la linfa es un líquido entre transparente y blanquecino que está compuesto por glóbulos blancos, especialmente por lo que son los linfocitos, y estas son las células que van a atacar a las bacterias en la sangre, y también pues un líquido proveniente de los intestinos llamado quilo, que este contiene proteínas y grasas. Ahora bien, les hablaré específicamente del tubo digestivo. El tubo digestivo, este es un conducto alimentario que se compone de varias capas histológicas. Les hablaré desde la más externa a la más interna. Son similares en su totalidad, pero también van a mostrar diferentes modificaciones o especializaciones de acuerdo a la región donde se van a ubicar. Es importante saber que el abdomen, donde se encuentra la mayoría de órganos del sistema digestivo,
En este está presente lo que es el peritoneo, que el peritoneo es como un líquido, o sí, un líquido se le llama el fluido peritoneal, que es el que va a lubricar la superficie de todo este tejido de los órganos del aparato digestivo. Entonces, dicho esto, la región de lo que es el tubo digestivo, que es intraperitoneal, es decir, que está localizado en el interior de la cavidad peritoneal, se reviste del peritoneo, que se conoce como una capa serosa, que también está compuesta por tejido conectivo laxo, llamado a su vez también el submesotelio. Entonces, está tapizada también por un mesotelio, un tejido plano simple, que se le llama mesotelio. Entonces, ese es el intraperitoneal. Cuando el conducto es retroperitoneal, o sea que está en la parte posterior del abdomen, es decir, que está detrás del peritoneo, esta se va a adherir a la parte del cuerpo por la capa adventicia, y por ello es que también se le conoce como la capa adventicia o serosa. Ahora, la capa muscular externa se le denomina externa para no confundirla con la mucosa, ya que la mucosa también tiene una capa muscular. Esta capa muscular externa se compone de lo que es de músculo liso, salvo, es decir, exceptuando lo que es el esófago y en el esfínter anal. En estas dos estructuras hay un tipo de capas de músculo, creo que era de músculo estriado esquelético. Entonces, esta capa muscular externa suele organizarse en lo que es una capa circular interna y otra que es longitudinal externa. Ahora, la capa submucosa, esta está muy vascularizada. De hecho, los vasos que se encuentran en esta capa se dividen en vasos aún más delgados, y estos vasos se transportan o se dirigen también hacia lo que son las capas mucosa y la muscular externa. La capa submucosa contiene una capa de tejido conectivo denso y regular. También tiene tejido fibroelástico y este también rodea la mucosa. Finalmente, la mucosa está recubierta por un endotelio en la profundidad, el cual se encuentra adherido a un tejido conectivo laxo, que como lámina propia, es decir, que quizás está totalmente revestido del tejido conectivo laxo. Este tejido conectivo laxo de la mucosa también tiene una vascularización bastante abundante, y también se le añaden a él lo que son los vasos linfáticos y algunas veces nódulos linfoides. La capa del tejido conectivo de la mucosa también, al igual que la capa muscular externa, también tiene una capa circular interna y una longitudinal externa, compuestas por músculo liso. Ahora les hablaré de las lesiones del tubo digestivo. En sí, lo que son patologías del tubo digestivo están como más relacionadas a cada órgano o cada estructura del tejido conectivo, del tubo digestivo. Entonces, lesiones en las capas, en el tubo conectivo solo las lesiones se podrían dar en lo que son las capas del tubo digestivo. Espero hacerme comprender. Entonces, estas lesiones son protrusiones o abultamientos que encontramos en lo que es la superficie interna de la pared del tubo digestivo. Y también pues en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado, grueso o en el colon o recto. El diagnóstico de estas lesiones o estas capas requiere de un estudio histológico, es decir, que se debe observar
con un microscopio precisamente dónde está la lesión en el tubo digestivo, también por endoscopía y por biopsia. El tratamiento de estas lesiones va a variar de acuerdo a dónde esté la lesión o incluyendo al paciente, que el paciente tenga enfermedades bastante importantes de relevancia, la edad, el sexo, entre otros. Ok, ahora yo les voy a estar hablando sobre el esófago. El esófago es una cavidad que se extiende entre la faringe y el estómago. Este transporta alimentos fragmentados, pero que no están digeridos, hasta el estómago, donde el estómago donde empieza la digestión. Comienza en la faringe a la altura del cartílago cricoides y desciende por el centro del mediastino posterior hasta la altura del diafragma. Este esófago penetra en el final diafragmático izquierdo antes de unirse al estómago en la unión esofágico-gástrico. El esófago está revestida por un epitelio plano que se extiende por una lámina propia y una lámina muscular de la mucosa. La submucosa esofágica contiene glándulas mucosas, tejido linfoide, nervios y vasos sanguíneos. La submucosa esofágica es ancha y contiene glándulas mucosas que segregan mucinas ácidas. Cada glándula posee de 2 a 5 lóbulos que drenan en un conducto corto tapizado por un epitelio cilíndrico estratificado y que se abre a la luz para penetrar la muscular de la mucosa, la lámina propia y la capa epitelial. Alrededor de las glándulas y sus conductos abundan especialmente linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. En la submucosa esofágica, que está cercana a la unión epitelial escamocolumnar, existen varios cúmulos de células linfoides que forman pequeños folículos. La submucosa esofágica es también especialmente rica en vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y células ganglionares. La unión esofágico-gástrica es un punto frecuente de alteraciones patológicas, a diferencia del resto del esófago, que está revestido por un epitelio plano, estratificado en un corto tramo, o sea, de 1 a 1,5 centímetros de longitud. En el esófago, que está por debajo del diafragma, está tapizado por un epitelio cilíndrico similar a la de la región cardíaca del estómago. Esto constituye también la unión esofágico-gástrica. Entonces, en la exposición de un epitelio escamoso del esófago distal a ácido y enzimas digestivas gástricas puede dar lugares a diferentes patologías. La siguiente, por favor. El estómago. El estómago es la porción del tubo digestivo que está situada entre el esófago y el intestino. Segrega varias sustancias que reciben en conjunto el nombre de jugo gástrico, que está formado principalmente por ácido clorhídrico y pepsina, enzima proteolítica que divide las proteínas en fragmentos de menor tamaño para así poder facilitar su absorción. En el estómago los alimentos se transforman en una especie de papilla pastosa a la que se le denomina quimo. En cuanto a las áreas del estómago, que se muestra en áreas diferenciadas histológicamente, que son las cardias, que se extienden desde la unión cilíndrica, que está situada en el extremo distal del esófago a lo largo de una distancia variable en la parte superior del estómago, que normalmente es de 2 a 3 centímetros hacia la curvatura menor. También está la mucosa del cardia, que también se extiende en la parte hacia el fondo gástrico, el cual es más característica anatómica que fisiológica. La mucosa pilórica, que reviste la zona aproximadamente cónica en el tercio inferior del estómago, que se inicia hacia la mitad inferior de la curvatura menor. La zona
es muy variable y suele empezar en el punto más alto de la curvatura menor en las mujeres. La mucosa del cuerpo ocupa el resto del estómago, incluida la mayor parte, en un fondo anatómico. La transición entre los diversos patrones de mucosa suele ser gradual, con una estrecha zona de unión que presenta características de ambos patrones. La siguiente. Los pliegues gástricos. La mucosa que cubre la capa interna del estómago no es lisa. Presenta un conjunto de pliegues longitudinales grandes y alargados que tienen una función de multiplicar la superficie de la mucosa. Cuando el estómago se llena, estos pliegues desaparecen y reaparecen de nuevo cuando tiene lugar al proceso de vaciado, o sea, el proceso de defecación. La pared del estómago está formada por unas capas características del tubo digestivo, que son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, de las cuales yo le voy a hablar sobre la submucosa en la siguiente diapositiva. La túnica submucosa. Esta túnica está formada por un tejido conjuntivo moderadamente denso, y en este se encuentran numerosos vasos sanguíneos, linfáticos y terminaciones nerviosas. Está por debajo de la mucosa y forma el plexo de Meissner, que además esta submucosa contiene acúmulos de células ganglionares que están asociadas a la inervación anatómica del tracto digestivo, y en algunas zonas acúmulos y folículos linfoides, y que forman parte del tejido linfoide que está asociado al tubo digestivo. En la siguiente diapositiva sí. Ok, hola a todos, espero que haya quedado claro cada una de las capas que conforman al estómago, y posteriormente estaremos explicando cuáles son aquellas capas que la prosiguen a las mencionadas anteriormente y expuestas por la doctora Hernández. Posteriormente tenemos la capa externa. Vamos a empezar con esta en el estómago para que quede cada punto clave sobre las capas de este órgano desde el punto de vista histológico y cuál es la función de cada una de ellas. En lo especial, la capa gástrica la dejamos para último porque es una de las más complejas que existen dentro del estómago. Ok, empecemos desde lo básico. Vámonos con la capa externa. Es considerada también como el músculo gástrico del estómago. ¿Por qué? Porque gracias a sus contracciones de la misma, el bolo alimenticio se mezcla con todos los jugos gástricos presentes dentro del estómago. Entonces, al igual que como se está mezclando, se desplaza hacia la región del píloro con los movimientos peristálticos presentes dentro de la misma. Entonces, la muscular externa del estómago se encuentra compuesta por una capa, como dijeron anteriormente, longitudinal externa, una capa circular media y una capa oblicua en su parte más interna. Ahora pasemos a describir las siguientes capas que se encuentran dentro de lo que es las paredes del estómago para la protección del mismo y la producción de diferentes tipos de sustancias y células para que se mantenga el procesamiento adecuado de todos los alimentos que nosotros ingerimos diariamente. Estamos hablando de la capa de la serosa gástrica. Es una capa continua al peritoneo, más que todo en la cavidad abdominal, a través de una parte bastante peculiar llamada aumento menor, y con el peritoneo visceral a través del aumento menor, perdón. El anterior era aumento mayor y este es aumento menor. Ok, pasemos a la última parte de las capas del estómago, que es la mucosa gástrica, que según varios histólogos y patólogos es la parte más compleja de lo que son las capas del estómago y que recubren el mismo y que tienen una gran función fisiológica y bioquímica dentro del estómago. Ok, la misma se encuentra compuesta por regiones. Ok, pero en especial sus regiones más pequeñas se encuentran formadas por surcos o especies de hendiduras que son básicamente poco profundas y que dividen la mucosa en regiones sobresalientes e irregulares para su estudio más profundo. También se denominan regiones mamiladas o mamilones. Estos surcos acrecientan un poco la extensión de la superficie de la mucosa para la secreción correcta de cada una de las sustancias que se encuentran dentro de las mismas para la digestión correcta de todos los alimentos y evitar así que los compuestos, más que todo, que se encuentren en mal estado nos hagan daño a nuestra flora bacteriana presente en nuestro estómago. Ok,
Las células de la mucosa superficial, que son células que se encargan de tapizar la superficie interna más que todo del estómago, y también de una parte bastante importante llamada fositas gástricas, que estas fositas se encuentran revestidas más que todo por epitelio cilíndrico simple. Ok, estas células más que todo secretan una mucosa llamada moco visible. Más posteriormente veremos cuál es la importancia del moco visible dentro del estómago. Ok, este moco visible, por su aspecto, se le denomina así porque tiene un aspecto bastante turbio y se ve desde el punto de vista histológico en un microscopio óptico. Ok, este moco forma una gruesa cubierta más que todo sobre el estómago. La cubierta que él va a formar va a servir para proteger el estómago y para la absorción de los componentes más ásperos provenientes del quimo más que todo. Además, su concentración alta en componentes como lo son bicarbonato. Aquí vamos a hacer un paréntesis para explicar un poco más cuál es la función del bicarbonato presente en el mismo. El mismo más que todo es estimulado por la prostaglandina, que desempeña un papel bastante o más que todo importante y fundamental en la protección de la mucosa gástrica al aumentar la vasodilatación para incrementar el espesor de esta mucosa. Así, al incrementar la vasodilatación, esto quiere decir que arraiga muchas cosas beneficiosas para lo que es el intestino, como por ejemplo, mejora la administración de nutrientes hacia esta área del cuerpo para, más que todo, para reparar zonas lesionadas dentro del mismo, ya que como sabemos pueden haber hemorragias ocultas, que son hemorragias que se producen a nivel gastrointestinal. Y otro componente importante dentro del moco visible es el potasio, que es este potasio va a cumplir la función más que todo de protección al epitelio, que se encarga de recubrir el contenido de los jugos gástricos, proteger el estómago. Ahora, hablemos de una parte bastante importante que para mi respecto son partes fundamentales para la producción del jugo gástrico más que todo. Y estamos hablando de las glándulas presentes dentro de la mucosa gástrica del estómago. Estamos hablando de las glándulas fúngicas en primer lugar. Estas glándulas fúngicas se encuentran a lo largo de toda la mucosa gástrica, excepto en regiones relativamente pequeñas que se encuentran ocupadas por otro tipo de glándulas que veremos posteriormente, que son las glándulas cardiales y las glándulas pilóricas. Okay. Las glándulas fúngicas se caracterizan por ser bastante tubulares, simples y también con un aspecto bastante ramificado que se exhiben desde el punto de vista histológico. Y se encuentran también desde el fondo de la fosita gástrica hasta la muscular de la glucosa. De esta glándula se destaca una estructura en especial conocida como el istmo. Y se preguntarán, ¿qué será el istmo? Bueno, el istmo es un sitio de ubicación donde se encuentran más que todo las células madres, al igual que en todo el cuerpo existen células madres y el intestino y el estómago no es la excepción. Existen células madres en el cual las células se replican en este lugar y se diferencian para convertirse en células de la mucosa superficial para producir, como vimos anteriormente, diferentes tipos de sustancias, o se mantienen así para acrecentar la población del epitelio fúngico presente dentro del estómago. Ahora, algo muy importante es que las células de la mucosa gástrica producen el jugo gástrico. Además de eso, producen electrolitos y agua para el procesamiento de este material. El jugo gástrico tiene 4 principales componentes. Como vimos anteriormente, mencionaron el ácido clorhídrico. Ese es el componente número 1. Vamos a conocer, y la pepsina también. Vamos a conocer bastante, desde el punto de vista bioquímico, cuáles son los componentes más que todo del ácido clorhídrico. Ok, el ácido clorhídrico lo debemos conocer que es una solución que oscila en una cantidad de 150 a 160 milimoles por litro. Lo que va a hacer estos milimoles, esta gran cantidad de milimoles por litro, es que va a aportar el pH característico del ácido clorhídrico, de los jugos gástricos, que es el pH ácido, y que además convierte el pepsinógeno inactivo en pepsina para el procesamiento de los alimentos. Ahora, la pepsina. La pepsina nosotros debemos saber que es una enzima poderosa y proteica dentro del estómago y que se forma a partir de, como vimos anteriormente, de un pepsinógeno desactivado que es activado a través del ácido clorhídrico. Entonces, la pepsina tiene la función más que todo de hidrolizante. Hidroliza las proteínas de pequeños péptidos que ingresan a través de los alimentos a nuestro estómago y más que todo incide en los enlaces peptídicos de estos alimentos. Otro componente bastante importante de los jugos gástricos es el moco. El moco, gracias al moco nosotros podemos
mantener esos jugos gástricos dentro de nuestro estómago sin que el mismo nos penetre cada una de las cavidades abdominales hasta que nos mate. Bueno, ese moco es el protector de nuestro estómago. Es la cubierta más que todo debemos definirlo como la cubierta protectora ácida del estómago, y que más que todo la misma es secretada por células mucoproductoras, o sea, células productoras de moco. El moco también actúa como una barrera física entre la célula mucosa gástrica y también entre el material ingerido a través de los alimentos. Entonces, hay otra parte muy importante dentro de la parte más que todo fisiológica, ya saliendo desde el punto de vista bioquímico, del estómago, de los jugos gástricos más que todo, que es el factor intrínseco. El factor intrínseco es más que todo una glucoproteína secretada por las células parietales que se fijan más que todo a una proteína en específico, que es la proteína B12. Gracias al factor intrínseco es que el cuerpo puede absorber la proteína B12, la vitamina B12, si no, no podría. Ahora pasemos más a las otras glándulas presentes dentro del cuerpo, que son las glándulas cárdicas de la mucosa gástrica. Se encuentran más que todas estas glándulas compuestas por células más que todo secretoras de moco, y su secreción en combinación con las glándulas cardiales y esofágicas contribuyen a la formación del jugo gástrico para la producción correcta del mismo y en cantidades y pH suficiente para la posterior utilización para la degradación de nutrientes. Y por último, dentro de las glándulas del cuerpo tenemos las glándulas pilóricas de la mucosa gástrica, que se ubican dentro del píloro, como su nombre lo expresa, y son glándulas tubulares de aspecto bastante enrollado y ramificado para poder cumplir cada una de las funciones específicas de la degradación enzimática, y secretan más que todo pepsinógeno y gastrina para la buena degradación de los nutrientes. Siguiente, por favor. Ok, vamos a pasar a una parte bastante peculiar, que ya estamos entrando a lo que son aquellas enfermedades que van a afectar más que todo a la parte gástrica del estómago. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando de un síndrome con un nombre bastante elegante, pero de forma simple no lo tiene, que es el síndrome de Zollinger-Ellison. El síndrome de Zollinger-Ellison, o también conocida como gastinoma. Este síndrome tiende a presentar a las personas como una secreción excesiva del ácido clorhídrico por parte de las células que lo producen, que son las células parietales. Entonces, estas células producen demasiado ácido clorhídrico porque son estimuladas continuamente sin parar. Entonces, lo que se ve afectado dentro de esta enfermedad es más que todo la mucosa o el moco que protege el estómago. Lo va degradando de tal manera hasta que incide en las paredes más vulnerables del estómago, haciendo que se crezcan úlceras. Entonces, debido al exceso de este ácido clorhídrico dentro del duodeno también, puede incidir a la formación, como dije, de las que son las úlceras gástricas, que la presentan más que todo el 95% de los pacientes que llegan a un gastroenterólogo a una consulta médica. Ok, los síntomas que presenta el síndrome de Zollinger-Ellison son más que todo van desde el dolor abdominal, que puede ser punzante en cualquier horario del día debido a los fuertes dolores que se presentan por la ulceración de las paredes del estómago debido a la alta concentración del ácido clorhídrico, y también el paciente puede presentar lo que se conoce como, nosotros lo conocemos, diarrea. Entonces, al presentar diarrea, el paciente va a perder peso y va a presentar deshidratación, por lo cual lo principal para tratar a un paciente con deshidratación es reponer los fluidos a través de la venoclisis. Entonces, también puede presentar el paciente, dentro de su cuadro asintomático, es que el paciente puede presentar sangrado fecal. Cuando va a defecar, el paciente defeca con sangre. Entonces, eso es uno de los síntomas que puede arraigar a que el paciente tenga ulceración estomacal. Ahora, en pacientes asintomáticos que tienen una ulceración grave, que con los pacientes con los tratamientos convencionales que posteriormente voy a mencionar, no responden a estos tratamientos,
entonces se induce o se sospecha que el paciente puede estar bajo la influencia de un tumor en estas glándulas o estas dentro de las regiones que producen el jugo gástrico. Por eso es que no responden a los tratamientos que voy a mencionar posteriormente, porque es un factor externo que está incidiendo. Entonces, el tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison suele ir más que todo arraigado, o antes, en el siglo XX más que todo, solía ser arraigado al bloqueo de los receptores, más que todo de la membrana de aquellas células, como dije, parietales, que estimulan la hiperproducción de ácido clorhídrico. Pero ahora en la actualidad se está utilizando otro método que se llama el tratamiento por las bombas de protones. Se inhiben la producción de las bombas de protones a un nivel más aceptable para que no ocurra la hipersecreción del ácido clorhídrico. Entonces, si el ácido clorhídrico es secretado de manera abundante por un tumor, pues se procede por la extirpación quirúrgica del tumor que causa este problema. Ok, ahora les estaré hablando sobre el intestino delgado. El intestino delgado es una sección del aparato digestivo que conecta el estómago con el intestino grueso. Este está dividido en tres partes, que son el ilio, el duodeno y el yeyuno. Cumple funciones de digestión, absorción, barrera y además una función de inmunidad. Es uno de los órganos con mayor número de recambios en células de todo el organismo, ya que toda su superficie interna se renueva cada 5 días. Presenta modificaciones de la arquitectura de su mucosa y submucosa con el fin de aumentar su superficie. Estas mucosas forman gran cantidad de pliegues circulares alrededor de su luz. Están más desarrolladas en el yeyuno y faltan en el extremo distal del intestino delgado. El epitelio de este intestino se divide en tres zonas funcionales, que son las vellosidades, las criptas, la zona cervical, donde se unen las vellosidades y las criptas. El intestino delgado, como les mencioné, posee varias modificaciones para aumentar su superficie. En la principal, el lugar de absorción, presenta modificaciones. También tiene gran cantidad de pliegues. La superficie de los pliegues está cubierta por vellosidades que protruyen hacia la luz intestinal. Las glándulas tubulares, también llamadas criptas, se introducen desde la base de las vellosidades hasta la muscular de la mucosa. El músculo del intestino delgado sigue el patrón habitual, o sea, que una capa externa del músculo longitudinal y una capa circular interna. Y posee una submucosa amplia con tejido linfoide que está bastante desarrollado. El epitelio del intestino delgado se divide en tres zonas funcionales, como le decía, las vellosidades, las criptas y la zona cervical, que es donde se unen estas dos. Las células de este epitelio son enterocitos, células mucosas, células de Paneth, células endocrinas y células madre, y su número y distribución varían según la zona en que esté ubicada el epitelio. Las células de este epitelio, bueno, como les decía, van a variar. En un lugar del intestino hay más y en otro hay menos. En la siguiente les hablaré sobre la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una reacción del sistema inmunitario al consumo de gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. Si se llega a padecer esta enfermedad, comer gluten desencadena una respuesta inmunitaria al intestino delgado. Esta reacción daña el revestimiento del intestino e impide que se absorban otros nutrientes. El daño intestinal a menudo puede causar diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchazón y hasta anemia, y puede provocar otras complicaciones graves. La superficie de la mucosa yeyunal se convierte en plana debido a la amplia pérdida de vellosidades.
Es como lo vemos en la imagen de lo normal, y por la pérdida de las vellosidades es que se convierte plana en lo que en la imagen que dice celiaquía. Entonces, esta enfermedad también es llamada enteropatía por gluten. Algo más a fondo es que la función de la absorción del yeyuno depende de la integridad de las vellosidades. Si las vellosidades están dañadas por alimentos, no pueden absorberse y se puede haber pérdida de peso, diarrea y otras alteraciones estomacales. Entonces, una causa importante de la pérdida extensa de vellosidades en la enfermedad celíaca también puede ser debido a una alergia al gluten, también la inflamación por un mecanismo inmunitario que provoca un aplanamiento de la superficie yeyunal por una pérdida extensa de estas vellosidades. Esta enfermedad celíaca suele afectar a bebés y niños pequeños con retrasos en el desarrollo y una disminución de peso, de talla para su edad. Entonces estas vellosidades suelen recuperar su estructura normal al excluir el trigo y sus derivados de la dieta, con mejoría en su estado en cuanto se vaya disminuyendo. Ahora bien, si venimos a hablar sobre un tratamiento para esta enfermedad, sería evitar todos los alimentos que contengan gluten, aunque sea en mínimas cantidades. Deben evitarse, según lo que investigaba, estos alimentos con gluten deben evitarse para toda la vida. Y existen muchos alimentos que contienen gluten. Otra cosa, a veces se confunde que el gluten es una proteína o un carbohidrato. En realidad el gluten es una proteína que está presente más que todo en muchos aditivos manufacturados. Muchas gracias. Ok, vamos a pasar a una de las últimas partes del tubo digestivo. Como vemos, ya hemos seguido el proceso, ya comimos, digerimos y aprovechamos los nutrientes. Ahora vámonos con la reabsorción de aquellos líquidos que nosotros utilizamos para que se dé el proceso de la digestión. Posteriormente voy a pasar a explicar cada una de las letras que vemos en la imagen, que es HC, TC y OA, y que son características más que todo del intestino grueso. Ok, comencemos definiendo el intestino grueso para su mejor comprensión. El intestino grueso es el cual se encarga principalmente, como dije, de la reabsorción del agua, los electrolitos y las sales de las heces, además de la expulsión a través de movimientos de la misma fuera del cuerpo. Entonces, en consecuencia con la función mencionada de absorción de agua y de las sales y los electrolitos y la lubricación fecal, la mucosa del intestino grueso está conformada por dos tipos de células para desempeñar esta importante función, y son las células absortivas y las células calciformes secretoras de moco. Para desempeñar con eficiencia la absorción del agua y de los electrolitos necesita la presencia de las células absortivas cilíndricas. La morfología más que todo de estas células absortivas cilíndricas es en esencia su parte anatómica más o histológica más similar a los eritrocitos provenientes del intestino delgado. Ahora, la absorción de las sustancias se logra a través de un sistema más que todo conocido como sistema de transporte impulsado por ATP-ASA, activado sobre todo por sodio y por potasio. Al completar más que todo la eliminación de los desechos y la absorción de estos del agua proveniente de las células absortivas cilíndricas, se procede a completar este proceso a través de las células calciformes, que ayudan a facilitar el proceso de la eliminación de estas sustancias tóxicas del cuerpo, las cuales también forman el epitelio glandular unicelular también, ubicándose en las distintas zonas distribuidas a lo largo del intestino grueso. ¿Ok? Individualmente, junto con las células cilíndricas no secretoras, cabe resaltar que las células cilíndricas
las células calciformes, más que todo, producen mucina. ¿Y qué será la mucina? Bueno, la mucina se utiliza más que todo para lubricar el intestino, lo cual facilita el paso de todo el contenido que estamos nosotros procesando para que pueda pasar sin problemas. Entonces, el intestino grueso comprende varias regiones para que se dé el paso de toda la sustancia, de todo nuestro contenido gástrico y ya procesado, que va desde el apéndice veriforme desde el ciego con su apéndice veriforme, perdón, que no es que más un órgano conectado al ciego que no tiene salida. Tenemos también el colon transverso, el colon ascendente y el colon descendente y el colon sigmoide. Ahora, pasándonos más a la parte histológica y dejando a un lado la parte más anatómica, si a nivel macroscópico se reconocen bastantes aspectos, como vemos en la figura aquí, en la parte izquierda, bastantes aspectos histológicos que diferencian las capas provenientes del intestino grueso del resto de las otras partes del tubo digestivo, lo que lo hace tan especial, del cual se resaltan las tenias del colon. Las tenias del colon se representan mediante 3 bandas específicas equidistantes, estrechas y gruesas, formadas por la capa longitudinal externa muscular, sobre todo, y de la parte más externa de la misma, que se pone por una capa interna de células musculares lisas y que se encuentran dispuestas en forma circular para el mayor aprovechamiento del espacio. ¿Okay? Las tenias del colon se ven sobre todo en regiones como lo vamos a ver en el ciego y en el colon, y se presentan más que todos en estas partes del intestino grueso, pero se puede evidenciar que su ausencia es prominente en las partes del recto y conducto anal. La siguiente parte que es característica del intestino grueso son las autras colónicas. Las autras colónicas corresponden a saculaciones o sacos que se visualizan en todo lo que es el intestino grueso, también en la parte externa, de más que todo de la parte del ciego y también del colon. ¿Okay? Ahora pasemos a describir los apéndices ornamentales. Okay. Sí, sigamos con la del intestino grueso. Ok, la última parte son los apéndices ornamentales. Los apéndices ornamentales es la última parte que nos tocaba mencionar, y es que las mismas son pequeñas proyecciones de más que todo sustancia adiposa de la serosa que se observa más que todo en la parte externa del colon. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Más adelante vamos a tocar la representación de la lámina propia dentro de lo que es el funcionamiento correcto del intestino grueso. Pero ahora vamos a abarcar las capas presentes en el mismo. Vamos con la mucosa del intestino, importante. La mucosa del intestino grueso presenta más que todo una superficie lisa, sin pliegues circulares ni tampoco vellosidades, porque no necesita absorber nutrientes, necesita absorber agua y también absorber los electrolitos para no deshidratar a la persona con todo ese líquido que se utilizó para procesar los alimentos. Entonces, también contiene una gran cantidad de glándulas intestinales que se encuentran de forma recta, de forma tubular, y que se extiende en todo el espesor, y se identifican más que todo en el epitelio cilíndrico del recto. Las glándulas consisten más que todo en el mismo epitelio cilíndrico que aparece en la superficie de la parte intestinal, desde la cual estas glándulas se van a imaginar. Ahora, anteriormente tocamos un tema bastante importante dentro del funcionamiento de aquellas células que conforman el intestino grueso, y estamos hablando de la renovación celular epitelial del intestino grueso. Lo vimos también presente en el intestino delgado, pero en esta ocasión lo vamos a ver específico en 2 células más que todo específicas. Al igual que el intestino delgado, nosotros debemos decir que esta renovación se va a presentar en un periodo de tiempo bastante considerable, y que ahora vamos a tener conocimiento de cuál es. Se origina también a partir de las células madres. Como vimos, las células madres se encargan de toda esa renovación de células, que se encuentran localizadas más que todos en la tercera parte de las glándulas que se encuentran compuestas dentro del intestino grueso. Constituye más que todos la renovación de 2 células en especial, como anteriormente, las células cilíndricas y las células calciformes. Cada una de ellas tiene un periodo de renovación o un tiempo para cambiarse posteriormente, que las células cilíndricas van de 6 días, las células calciformes al igual también van de 6 días, para que posteriormente vayan
cambiarse, porque ya pasó su tiempo de vida. Ahora abarquemos una parte bastante importante dentro de lo que es la parte histológica del intestino grueso. Y estamos hablando de la lámina propia. Luego pasaré a explicar cuál es la importancia médica o histológica de la lámina propia dentro del intestino grueso. Es una parte demasiado importante dentro de lo que es el intestino grueso. Ok, debemos conocer primero que la lámina propia realiza diferentes funciones en la nutrición, más que todo del epitelio y a nivel inmunológico del intestino. Ok, si bien la lámina propia del intestino grueso contiene los mismos componentes básicos que el resto del tubo digestivo, muestra algunas estructuras adicionales y un mayor desarrollo una en otra. Como por ejemplo, tenemos la meseta colágena en primer lugar. La meseta colágena es una gruesa capa de glucógeno y proteoglucanos que contiene alrededor de 5 micras de espesor en el colon humano normal, sin patologías, y se encuentra ubicada en la lámina basal del epitelio y la de los capilares venosos absortivos fenestrados. Se encuentran encargados más que todo del intercambio de oxígeno y nutrientes celulares de la luz externa del espacio intersticial. La meseta colágena participa también en la regulación, podemos decirlo así, más que todo el transporte de agua y electrolitos del sistema digestivo y del compartimiento intracelular del epitelio. Ahora pasaremos a explicar otra parte bastante importante, que es, además de la meseta colágena, nosotros vamos a aparecer en la imagen que se encuentra aquí a nuestra parte izquierda, que son el tejido linfoide asociado con el intestino grueso, mejor conocido como GALT. El GALT es, el intestino grueso se encuentra más desarrollado que en el resto del tubo digestivo. Entonces nosotros, ¿por qué será importante el GALT dentro de la lámina propia? Bueno, la lámina propia anteriormente, primero voy a pasar a explicar los vasos linfáticos de la lámina propia para que se pueda comprender mejor la idea. Ok, tercera parte bastante importante de lo que vendría siendo la lámina propia es la vaina fibroblástica pericrítica. Constituye más que todo una población de fibroblastos que se encuentran desarrollados en cuyas células se replican más que todo con regularidad. Los fibroblastos se dividen en una base glandular intestinal y junto con las células madre del epitelio. Se considera que los fibroblastos pueden diferenciarse y migrar hacia arriba de forma paralela y sincrónica y con las células epiteliales del intestino. Se considera que algunos datos o estudios más que todos histológicos y fisiológicos consideran que los macrófagos dentro de la lámina propia del intestino grueso se originan en una única diferenciación terminal de los fibroblásticos pericríticos. O sea que ellos pueden abarcar, dependiendo de cierto tipo de diferenciación o como lo requiera el cuerpo, ellos pueden llegar a convertirse en macrófagos. Ahora sí, llegamos a los vasos linfáticos. En general nosotros debemos conocer que se tenía conocimiento de que no había vasos linfáticos en la lámina propia, pero estudios recientes, más que todo del siglo XXI, y de diversos investigadores histológicos han encontrado la presencia de pequeños vasos linfáticos presentes y de pequeño calibre presentes dentro de la lámina propia. Pero esto es más que todo ocasional, o sea que no se puede estar presente en un cierto número de población o una población bastante. ¿Por qué será esto? Bueno, primero que todos debemos conocer que al no tener conocimiento anteriormente de la presencia de estos vasos linfáticos presentes dentro de la lámina propia, se tenía el desconocimiento de muchas enfermedades del tipo gastrointestinal, como por ejemplo la colitis ulcerosa. A través de los vasos linfáticos que se encontraron dentro de la lámina propia se pudo llegar a un tratamiento de la colitis ulcerosa, que eso se debe al crecimiento de los vasos linfáticos más que todos presentes o dentro de la lámina propia. El crecimiento de estos vasos linfáticos provoca más que todo que se cree aquellos problemas gastrointestinales. Además,
Sí, gracias a la ubicación de estos vasos linfáticos se pudo llegar también al origen y tratamiento de las enfermedades provocadas por más que todo por adenomas, que son pólipos adenomatosos presentes más que todo en el tubo digestivo a nivel del intestino grueso. Y más adelante, en una enfermedad que tengo presentada para ustedes, pasaré a exponer cuál es la patología más que todo de los pólipos adenomatosos y la enfermedad a la que corresponde. Posteriormente, tenemos una parte, siguiente diapositiva, por favor. Ok. Antes de llegar a esta parte, vamos a mencionar ya para finalizar con el intestino grueso, tenemos la muscular externa. Es una capa que nosotros la podemos definir que principalmente es condensa que presenta más que todo bandas musculares longitudinales que se ven de una forma bastante prominente desde el punto de vista histológico, observado con un microscopio. Se encuentran en las tenias del colon más que todo. La muscular externa del intestino grueso, esta es de gran importancia para el movimiento gastrointestinal, ya que posee dos principales contracciones, la contracción de segmentación y las contracciones peristálticas. Las contracciones de segmentación son a nivel local, o sea que no propulsan el contenido gastrointestinal presente dentro de ellos. Y los movimientos peristálticos son aquellos que sí causan el movimiento masivo del contenido gastrointestinal de forma distal. En las personas sanas esto puede ocurrir al menos una vez al día para vaciar el colon distal de todo el contenido que tenga. Ahora sí, pasamos a la parte casi final, que es el recto y conducto anal. El recto nosotros lo podemos definir como una porción distal que se encuentra dilatada en lo que es el tubo digestivo, ya al final. El conducto anal se encuentra dividido en tres porciones o tres zonas de acuerdo a las características del revestimiento epitelial que presentan las mismas. Tenemos en primer lugar la zona colorectal. Esta es la primera zona y que se encuentra entre la tercera parte superior del conducto anal, y contiene un epitelio cilíndrico simple, por lo cual nosotros lo vamos a identificar por su tipo de epitelio, como dije anteriormente. Tenemos ahora la zona de transición anal o ATZ. Constituye la transición del epitelio cilíndrico simple a una mucosa rectal y del epitelio estratificado plano de la piel al perineal. Y posee, más que todo, se distingue esta capa por poseer un epitelio cilíndrico estratificado bastante complejo. Y por último, tenemos, pero no menos importante, tenemos la zona escamosa. La zona escamosa nosotros la podemos encontrar en la tercera parte inferior, ubicada dentro de lo que es la parte del conducto anal. Entonces, esta zona está revestida más que todo por un epitelio cilíndrico estratificado más que todo. Ahora, curiosamente, algo que me llamó bastante la atención dentro de lo que es el conducto anal es que el mismo se encuentra provisto por una gran cantidad de glándulas. Son glándulas tubulares rectas, pero también son ramificadas. Se encargan de secretar el moco en la superficie anal a través de los conductos de los cuales se encuentran revestidos. Entonces, estas glándulas van a permitir que el contenido gastrointestinal, ya las heces, si es una persona sana, duras, puedan salir sin que haya una sensación de fricción o que se sienta áspero y que lastime la válvula anal. ¿Ok? Otra cosa que encontré bastante curioso dentro de esta parte es que la parte de la piel que recubre el orificio anal contiene glándulas apocrinas bastante grandes llamadas glándulas circumanales. Estas glándulas se suelen encontrar en los mamíferos. Los mamíferos la utilizan más que todo para producir sustancias de atracción sexual cuando se encuentran en épocas de apareamiento. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Vamos a pasar con lo que es la enfermedad del cáncer colorectal. Es una de las causas de muerte más grande a nivel mundial y más que todo en Estados Unidos. En el 2013 se diagnosticaron alrededor de 100.000 cánceres del colon, de los cuales 40.000 de estos cánceres eran rectales y que condujeron alrededor de 50.000 muertes en ese mismo año.
El cáncer colorectal suele presentarse en una edad específica o que oscila en este rango entre los 60 y los 79 años de edad. Entonces, estas personas ya en este rango de edad que pueden ser pacientes predispuestos a presentar cáncer colorectal, se suele más que todo a personas que no mantienen el consumo de alimentos altos en fibras como frutas y vegetales, y también mantienen un estilo de vida sedentario y el consumo de grasas saturadas y de manera bastante frecuente. Entonces, la mayoría de los cánceres colorectales son adenocarcinomas y comienzan como pequeñas masas que se van formando de células benignas y que se originan más que todo en el epitelio glandular. Estas masas forman pólipos. Como dije anteriormente, los pólipos son de origen ya cancerígeno. Entonces, al formar los pólipos adenomatosos, que normalmente se detectan con una colonoscopía o una sigmoidoscopía, se suele llevar a un tratamiento más que todo de radiación. Pero en otras causas de esta enfermedad puede ser causada a nivel genético, va enraizado también a la genética. ¿Por qué? Porque esto se puede deber a una más que todo inestabilidad cromosómica, que se asocia a la acumulación excesiva de mutaciones presentes en los genes, más que todo en los progenes que se encargan de suprimir estos cánceres en específico del sistema inmunológico. Entonces, algunos de los cuadros asintomáticos que nosotros vamos a identificar en los pacientes que presentan el cáncer colorectal, en general suelen presentar cambios en el movimiento gastrointestinal, como por ejemplo ya no suelen ir al baño de manera tan frecuente, una vez al día, una vez cada 2 días, sino que suelen hacerlo de manera muy tardada, una vez cada 7 días, una vez cada 8 días, y de manera del cual su cuerpo no estaba acostumbrado, o porque hay algunas personas que tienen como que un horario específico para hacer sus necesidades. Bueno, cuando presentan cáncer colorectal, todo eso se cambia e invierte los papeles. Además, la persona va a tener diarrea persistente, se va a deshidratar, va a perder peso, y esto se debe a que afecta también las células cilíndricas absortivas que están presentes dentro de las paredes del intestino grueso, por lo cual pierde la función de absorber los electrolitos y el agua presente dentro de las sustancias expulsadas del cuerpo, y también presenta sangrado rectal. Los médicos especialistas en medicina general, en cirugía general y especialistas en oncología dicen que uno de los principales síntomas para detectar si el cáncer colorectal es avanzado y cancerígeno es que la persona ya llega al punto de sangrado rectal. Ya se sabe que los pólipos alcanzaron un desarrollo cancerígeno y producieron metástasis. Ahora, también puede ir acompañado de calambres anales, que son, la verdad, le proporcionan al paciente incomodidad a la hora de sentarse o a la hora de estar acostado. El tratamiento de esta enfermedad, pues, si se detecta temprano, se puede tratar con cirugía para la extirpación de los pólipos, con radiación para reducirlos, con quimioterapia, y por lo general suelen ser tratamientos bastante efectivos.